La mayoría cree que la vida se transforma cuando cambia el calendario. El año termina, el número de arriba se modifica y aparece una sensación extraña de nuevo comienzo, como si el mero hecho de cruzar hacia un año distinto fuera razón suficiente para justificar esperanza. Pero la realidad es más incómoda, el tiempo avanza y casi nadie experimenta un cambio verdadero. ¿Has notado esto? Personas que atraviesan un año nuevo con las mismas quejas, los mismos patrones, las mismas justificaciones. Modifican los objetivos anotados en el papel, pero el comportamiento cotidiano permanece intacto. Es como cambiar la etiqueta de una botella sin alterar su contenido. Por fuera luce diferente, por dentro es exactamente lo mismo. Y aquí reside el problema que casi nadie distingue. El mayor obstáculo que impide un giro real en la vida no es ausencia de esfuerzo, no es pereza, no es falta de aspiraciones. En la mayoría de los casos, las personas incluso lo intentan. Se esfuerzan, se decepcionan, vuelven a prometer. El obstáculo verdadero es mucho más callado. Sucede cada día, en decisiones pequeñas, en reacciones mecánicas, en pensamientos que pasan inadvertidos. Puedes entrar en 2026 exactamente igual que entraste en 2024 y ni siquiera lo notarás. Este es el tipo de obstáculo más peligroso que existe, porque no causa dolor inmediato, no genera un impacto, no produce una gran crisis. Simplemente mantiene todo igual, año tras año. Quizás lo sientas como un agotamiento raro, una sensación de estar siempre ocupado, pero rara vez progresando. La impresión de que intentas hacer lo correcto, pero algo invisible siempre te arrastra de vuelta al mismo punto. No es falta de habilidad, es falta de conciencia sobre un patrón que se reproduce. Y mientras más tiempo se mantiene ese patrón, más normal parece. El problema es que la vida no advierte cuando estás desperdiciando años. No aparece una alerta diciendo, cuidado, estás viviendo en piloto automático. Simplemente continúa. Y cuando te das cuenta, ha pasado demasiado tiempo para fingir que fue solo una etapa. La mayoría cree que las transformaciones profundas requieren grandes decisiones, una elección dramática, un acontecimiento importante, un impacto externo. Pero los estoicos ya advertían hace siglos. Lo que define el rumbo de tu vida no son los grandes sucesos, sino aquello que permites todos los días sin cuestionarlo. Existe un comportamiento específico, tan habitual que parece normal, que sabotea cualquier intento de transformación real. No tiene un nombre evidente, no aparece en los libros como el gran obstáculo. Se disfraza de adaptación, de supervivencia, de así son las cosas. Y precisamente por eso casi nadie lo elimina. Este obstáculo no te impide soñar. Al contrario, hasta te permite soñar bastante. Lo que impide es la ejecución constante, el enfoque interno, la construcción callada. Drena energía, fragmenta la atención y debilita decisiones antes incluso de que se conviertan en acciones. Y lo más despiadado, mientras continúas cometiendo este error, puedes creer que estás haciendo todo bien. Tal vez ya te has dicho frases como, cuando las cosas mejoren cambiaré, o ahora no es el momento, o incluso, el mundo está difícil para todos. Estas frases suenan razonables, hasta parecen maduras, pero muchas veces son solo versiones educadas del mismo patrón que te mantiene exactamente donde estás. El estoicismo nunca prometió una vida sencilla, prometió claridad. Y la claridad duele, porque te obliga a mirar aquello que prefieres ignorar. Te obliga a aceptar que ciertas cosas no están fuera de tu control, pero otras están totalmente bajo tu responsabilidad. Este video no trata sobre motivación, no trata sobre entusiasmo de inicio de año, trata sobre identificar con honestidad brutal un comportamiento silencioso que impide cualquier giro verdadero, no solo para 2026, sino para cualquier año que venga después.
Antes de pensar en lo que quieres lograr, en lo que deseas construir o en quién pretendes convertirte, existe algo que necesita ser visto. Algo que, si no se comprende ahora, seguirá repitiéndose, sin importar el número que aparezca en el calendario. Y en el momento en que percibas este error con claridad, dos cosas sucederán. O lo ignorarás, como hace la mayoría, o entenderás por qué tan pocas personas logran cambiar de vida de verdad. Lo más peligroso de este error no es lo que te quita hoy, es el hecho de que te roba el futuro sin hacer ruido. Primero, ¿por qué la mayoría no logra cambiar de año en año? Todo fin de año genera una ilusión poderosa, la sensación de cierre, la idea de que algo quedó atrás y que, del otro lado del cambio, existe una versión mejorada de ti mismo esperando para nacer. Las personas hacen listados, trazan objetivos, prometen transformaciones. Por algunos días o semanas, esto hasta parece real, pero pronto todo vuelve a la normalidad. No porque sean débiles, sino porque casi nadie comprende por qué este ciclo siempre se repite. Funciona así. Primero llega la esperanza, una energía renovada, casi eufórica, la sensación de que ahora sí. Luego surge el entusiasmo. La persona comienza con fuerza, modifica pequeñas cosas, siente orgullo. Solo que esta fase es breve. Pronto aparecen los primeros obstáculos, el cansancio, las distracciones. Entonces viene el abandono. No total, pero silencioso. El hábito nuevo va quedando para después. La decisión firme se vuelve excepción. Y finalmente llega la frustración. Ese sentimiento familiar de decepción consigo mismo, seguido de la promesa: el año próximo lo haré diferente. Este ciclo se repite tantas veces que se vuelve parte de la identidad de la persona. Ella pasa a verse como alguien que siempre intenta, pero nunca logra mantener. Y cuando esto sucede, el cambio ya comienza derrotado. La imagen más fiel de este proceso es la de una cinta de correr. Caminas, te esfuerzas, sudas, sientes el cuerpo cansarse, pero permaneces en el mismo lugar. Hay movimiento, pero no hay avance. Desde fuera parece esfuerzo. Por dentro es estancamiento disfrazado. El estoicismo enseña algo que casi nadie quiere escuchar. El problema raramente está en el mundo, está en la forma como reaccionas ante él. Las circunstancias cambian, las dificultades aparecen, los imprevistos surgen. Esto siempre existió y siempre existirá. Lo que define si cambias de vida o no es cómo te comportas frente a eso. Cambiar de año no cambia a nadie. Lo que cambia a alguien es asumir control interno. Y es exactamente eso lo que falta en la mayoría de los intentos de transformación. Las personas intentan cambiar agregando cosas, nuevos hábitos, nuevos objetivos, nuevas rutinas, pero continúan reaccionando de la misma forma ante los mismos estímulos. Continúan distrayéndose con todo, afectándose por cualquier cosa, comparándose todo el tiempo, viviendo como si siempre estuvieran apagando incendios. No importa cuántos objetivos nuevos crees, si el patrón interno no cambia, el resultado será el mismo. El estoico no espera que el entorno sea perfecto para actuar. Actúa desde lo que depende de él, independientemente del caos externo. Por eso tantos fallan. Quieren cambiar la vida sin cambiar la forma como lidian con el mundo. Mientras creas que necesitas más motivación, más tiempo o mejores condiciones, seguirás atrapado en este ciclo invisible. El verdadero cambio comienza cuando percibes que el bloqueo no está afuera. Está en el modo automático con que reaccionas a las cosas todos los días. Esta comprensión prepara el terreno para algo más profundo. Porque cuando ves este patrón, surge una pregunta incómoda. Si no es el mundo lo que me impide, ¿qué exactamente me está bloqueando? El problema no es falta de fuerza, es vivir en automático sin percibir quién tiene el control de tu vida. Segundo, el error central: reaccionar a todo y controlar nada. Aquí está el error. Simple de comprender, difícil de admitir,
extremadamente común. La mayoría de las personas vive reaccionando a todo y no controlando casi nada. Reacciona a lo que escucha, reacciona a lo que lee, reacciona a lo que dicen de ella, reacciona a las noticias, a las opiniones, a las comparaciones, a las urgencias que surgen de la nada. Vive como si siempre estuviera respondiendo al mundo, nunca conduciendo su propia vida. Y el problema no es reaccionar de vez en cuando. El problema es cuando la reacción se vuelve el patrón. Cuando esto sucede, tu energía no tiene dirección, tu enfoque no tiene dueño, tu identidad comienza a fragmentarse. Despiertas con intenciones, pero pasas el día entero respondiendo a estímulos externos. Al final del día, sientes cansancio, no por haber avanzado, sino por haber sido arrastrado en todas las direcciones. El estoicismo llama a esto pérdida del gobierno interno. Marco Aurelio escribió que la mente debe ser como una fortaleza, no porque nada sucede del lado de afuera, sino porque no todo merece permiso para entrar. Cuando permites que cualquier cosa te afecte, entregas el control de tu vida sin darte cuenta. Observa cómo esto sucede en el cotidiano. Opiniones ajenas, un comentario desagradable, ya es suficiente para cambiar tu humor. Una crítica pequeña resuena más que 10 aciertos. Pasas horas rumiando algo que no controlas, mientras descuidas lo que realmente depende de ti. Noticias, información en exceso, dirección en defecto. Consumes problemas que no puedes resolver e ignoras acciones que podrías ejecutar. Esto crea la sensación constante de urgencia e impotencia al mismo tiempo. Una combinación perfecta para el estancamiento. Comparaciones. Mides tu vida por el recorte editado de la vida de otros. Esto genera ansiedad, prisa y decisiones equivocadas. No porque quieras algo mejor, sino porque quieres huir de la sensación de estar quedándote atrás. Urgencias falsas. Todo parece importante. Todo exige respuesta inmediata. Todo pide atención ahora. Y cuando todo es urgente, nada es esencial. Tu día termina sin que lo realmente importante haya recibido espacio. Vivir así consume energía de una forma cruel. No es un cansancio físico. Es un desgaste mental silencioso. La mente nunca descansa, porque está siempre en estado de alerta, siempre reaccionando, siempre intentando ajustarse al próximo estímulo. El resultado de esto es predecible. Decisiones débiles. No porque no sepas qué hacer, sino porque decides cansado, decides presionado, decides intentando agradar, evitar conflictos o aliviar incomodidades momentáneas. Y decisiones tomadas en ese estado casi nunca construyen un futuro mejor. Epicteto fue directo al decir que las personas no sufren por los hechos, sino por las interpretaciones que hacen de ellos. Cuando vives reaccionando, tercerizas tu paz, tu enfoque y tus elecciones al entorno. Y aquí está el punto que casi nadie acepta. Mientras reaccionas a todo, alguien o algo está conduciendo tu vida. Puede ser el algoritmo, puede ser la opinión ajena, puede ser el miedo de perder algo, puede ser la necesidad constante de validación, pero no eres tú. Este error impide cualquier giro real de vida porque el cambio exige dirección. Y la dirección exige control interno. No se puede construir algo sólido cuando la mente está siempre siendo arrastrada hacia afuera. El estoico no elimina estímulos. Elige cómo responder a ellos. Entiende que no puede controlar el mundo, pero puede y debe controlar sus acciones, juicios y prioridades. Cuando vives reaccionando, confundes movimiento con progreso. Haces muchas cosas, piensas demasiado, te preocupas constantemente, pero no construyes, no consolidas, no profundizas. Por eso tantas personas llegan a un nuevo año con la sensación de haber vivido intensamente, pero avanzado poco. El tiempo pasó, la energía se gastó, pero lo esencial quedó intocado. Existe una frase estoica que resume todo esto de forma brutal y memorable. Quien no gobierna su propia mente será siempre gobernado por el caos.
Mientras no veas este error, parece simplemente la vida sucediendo. Cuando empiezas a verlo, percibes que has estado renunciando al control todos los días, en pequeñas concesiones que se acumulan. Y lo más peligroso no es reaccionar hoy, es transformar la reacción en identidad. Es convertirte en alguien que vive apagando incendios, siempre ocupado, siempre cansado, siempre posponiendo su propia vida. A partir de aquí, algo necesita quedar claro. Este patrón no es moderno. No nació con redes sociales, noticias o exceso de información. Solo ganó nuevas formas. Los estoicos ya advertían sobre esto hace siglos, y entender esta advertencia cambia completamente la forma como te miras a ti mismo. Los estoicos sabían que perder el control interno es el comienzo de todo estancamiento, y advirtieron exactamente cómo evitarlo. Tercero, autoridad estoica. Lo que los estoicos advertían hace siglos, mucho antes de que existiera exceso de información, notificaciones constantes y presión social por desempeño, los estoicos ya describían exactamente el mismo problema que paraliza a las personas hoy. La diferencia es que, en aquella época, esto no venía disfrazado de modernidad. Era llamado por su nombre real, pérdida de dominio sobre uno mismo. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos del mundo en su tiempo, escribía para sí mismo como alguien que necesitaba ser recordado diariamente de una verdad simple. El mundo no puede ser controlado, pero la mente puede y debe. No porque esto haga la vida fácil, sino porque hace la vida coherente. El estoicismo no enseña a huir del caos, enseña a no llevar el caos hacia adentro. Epicteto fue aún más directo. Para él, la raíz del sufrimiento humano estaba en la confusión entre aquello que depende de nosotros y aquello que no depende. Cuando una persona intenta controlar lo que está afuera, pierde energía. Cuando descuida lo que está adentro, se pierde a sí misma. Este desequilibrio es el error que atraviesa siglos con la misma fuerza. Control y no control. Esta es la división central de la filosofía estoica. Todo lo que no depende de ti, opiniones, acontecimientos, reacciones ajenas, el pasado, el resultado final, no merece dominar tu mente. Todo lo que depende de ti, tus elecciones, tu postura, tu disciplina, tu forma de pensar, debe ser tratado como sagrado. El error moderno es antiguo, solo cambió de forma. Hoy las personas no intentan controlar tempestades o guerras. Intentan controlar la percepción que otros tienen de ellas. Intentan controlar el futuro. Intentan controlar el ritmo del mundo. Y al hacer esto, ignoran el único territorio donde el cambio real sucede: el interior. Séneca advertía que quien vive esperando el momento ideal para actuar, vive siempre retrasado. Porque el momento ideal nunca llega para quien no gobierna su propia voluntad. Veía personas ocupadas, influyentes, llenas de compromisos y completamente perdidas por dentro. La apariencia de progreso nunca fue garantía de avance real. El estoicismo no condena la ambición, condena la dependencia. Dependencia emocional del entorno, dependencia de la aprobación, dependencia de estímulos externos para decidir quién eres ese día. Cuando entiendes esto, percibes algo incómodo. La mayoría de las personas no es libre, simplemente cambia de prisión, sale de una expectativa y entra en otra, abandona un objetivo y adopta otro, pero continúan reaccionando de la misma forma. Marco Aurelio escribió que la tranquilidad viene cuando dejas de esperar que el mundo sea diferente y comienzas a exigir coherencia de ti mismo. No es resignación, es responsabilidad. Y aquí está el punto más importante. Los estoicos no enseñaban esto para crear una vida tranquila. Enseñaban para crear una vida firme, una vida que no se dobla ante cada impacto externo. Cuando reaccionas a todo, vives en la superficie. Cuando eliges tus respuestas, comienzas a vivir en profundidad.
La filosofía estoica no es teórica, es práctica, dura y extremadamente actual. Existe para ser aplicada en los momentos comunes, en los días repetidos, en las pequeñas decisiones que construyen o destruyen un año entero. El error que impide tu giro hacia 2026 no nació ahora. Fue observado, estudiado y combatido por personas que entendían el precio de vivir sin control interno. El problema es que hoy, este error viene envuelto en normalidad. Todo el mundo reacciona, todo el mundo se distrae, todo el mundo se siente sobrecargado, pero los estoicos nunca siguieron al todo el mundo. Sabían que vivir a merced del mundo era vivir como pasajero de la propia vida, y el pasajero no decide el destino. No estás atrasado, no estás roto, no eres incapaz. Simplemente puedes estar mirando al lugar equivocado hace demasiado tiempo. Mientras intentas ajustar el entorno, el estoicismo pide que te ajustes a ti mismo. Mientras esperas que las cosas se calmen, los estoicos enseñan a crear calma interna en medio del caos. Y cuando este cambio sucede, algo silencioso se transforma. Dejas de reaccionar, comienzas a elegir, dejas de correr, comienzas a caminar con dirección. A partir de aquí, una cosa queda clara. Mantener el error no causa un colapso inmediato, simplemente va drenando tu vida poco a poco. Y eso es exactamente lo que hace este error tan peligroso. No estás perdido, solo estás mirando al lugar equivocado, y eso puede estar costándote el futuro que ni percibes que estás dejando escapar. Cuarto, cómo este error te roba el futuro sin hacer ruido. El error de reaccionar a todo no destruye tu vida de una vez. No llega como un impacto violento ni como una crisis visible. Actúa en silencio, y es exactamente por eso que es tan peligroso. Si fuera un error explosivo, lo notarías. Si causara un dolor inmediato, reaccionarías. Pero este no. Se comporta como una fuga lenta en un depósito, gota tras gota, casi imperceptible, hasta el día en que percibes que el agua se acabó y no sabes cuándo la perdiste. Las primeras consecuencias son sutiles. Comienzas a tomar decisiones más débiles. No decisiones obviamente equivocadas, sino decisiones demasiado pequeñas para el potencial que tienes. Eliges lo que es cómodo en lugar de lo que es coherente. Pospones lo que importa para resolver lo que grita más fuerte. No porque seas incapaz, sino porque estás mentalmente demasiado cansado para sostener elecciones difíciles. Este cansancio no proviene del trabajo duro, proviene de la fragmentación. Cuando reaccionas todo el tiempo, tu mente nunca profundiza, salta, brinca de asunto en asunto, de problema en problema, de preocupación en preocupación. Al final del día, existe la sensación de haber hecho muchas cosas y al mismo tiempo, la sensación incómoda de no haber avanzado en lo esencial. Así nace la procrastinación disfrazada, no aquella caricaturesca de pereza explícita, sino la procrastinación elegante, la que se esconde detrás de tareas útiles, compromisos urgentes, preocupaciones legítimas. Estás siempre ocupado, siempre justificando, siempre explicando por qué ahora no es el momento. Y sin darte cuenta, lo que realmente podría cambiar tu trayectoria queda siempre para después. El error también desgasta tu claridad mental. Empiezas a pensar demasiado y decidir menos. Analizas todo, absorbes demasiadas opiniones, consideras posibilidades en exceso. El mundo entra entero en tu cabeza, pero tu propia voz se vuelve cada vez más baja. En algún momento ya no sabes si quieres algo de verdad o si simplemente reaccionaste al deseo de otros. Este es uno de los precios más altos, perder la referencia interna. Cuando no gobiernas tus reacciones, tu identidad se vuelve inestable. Te sientes confiado un día e inseguro al otro, motivado en un momento y completamente drenado al siguiente. No porque hayas cambiado, sino porque algo externo cambió y te llevó consigo. El estoicismo siempre advirtió que la mente indisciplinada es vulnerable a cualquier viento.
No importa si el viento es favorable o contrario, quien no tiene dirección es arrastrado de cualquier forma. Otra consecuencia silenciosa es el desgaste emocional acumulado. Reaccionar todo el tiempo mantiene el cuerpo en alerta constante. Incluso sin percibirlo, vives tenso, siempre esperando el próximo problema, la próxima noticia, la próxima demanda. Esto no genera un colapso inmediato, pero corroe tu energía vital. La vida va volviéndose pesada, sin que sepas exactamente por qué. Y cuando la vida pesa demasiado, las personas hacen acuerdos malos consigo mismas, reducen sueños, ajustan expectativas hacia abajo, comienzan a decir que no necesitan tanto, cuando en realidad simplemente desistieron de sostener la incomodidad del cambio. Esto no es madurez, es agotamiento no reconocido. La analogía más precisa para este proceso es la de una grieta pequeña en una estructura. Al principio parece irrelevante, no compromete nada de inmediato, pero con el tiempo toda la presión se concentra allí, y cuando el daño aparece, parece repentino, aunque haya sido construido lentamente. El error de reaccionar a todo funciona exactamente así. Año tras año puedes hasta mejorar un poco, ajustar detalles, hacer pequeños avances, pero el eje central continúa desalineado, y sin ese alineamiento interno, ningún cambio externo se sostiene. Lo más cruel es que mirando desde afuera, todo parece normal. Trabajas, te relacionas, planeas, vives. Nadie percibe el desgaste. Muchas veces, ni tú. Solo existe aquella sensación persistente de que algo siempre está faltando, siempre retrasado, siempre fuera de alcance. Y es aquí donde el tiempo comienza a cobrar un precio más alto, porque mientras reaccionas al mundo, el mundo define el ritmo. Mientras intentas acompañar todo, no construyes nada con profundidad. Mientras apagas incendios, no levantas estructuras duraderas. El futuro no es robado en grandes cantidades, es sustraído en pequeñas concesiones diarias. Cada vez que reaccionas sin elegir, cedes un poco de tu mañana. Cada vez que priorizas lo urgente en detrimento de lo esencial, pospones la vida que podrías estar construyendo. Cada vez que aceptas vivir cansado como normal, normalizas una existencia menor de la que podrías tener. Y lo más peligroso, esto puede continuar por mucho tiempo sin causar un impacto. Hasta el día en que miras hacia atrás y percibes que el problema nunca fue falta de tiempo, de oportunidad o de capacidad. Fue haber vivido demasiado tiempo sin comando interno. Este es el tipo de error que no destruye de una vez. Simplemente garantiza que nada grandioso sea construido. Lo peor no es perder un año, es percibir que, en silencio, puedes estar perdiendo el punto de retorno sin ni siquiera notarlo. Existe un momento silencioso en todo cambio real. No es entusiasmo, no es motivación. Es cuando continuar de la misma manera deja de ser cómodo. El estoicismo nunca habló sobre cambiar el mundo. Siempre habló sobre gobernar la propia mente. Y cuando ese comando interno comienza a existir, algo se reorganiza por dentro, aunque nada todavía haya cambiado por fuera. Registra esto de forma simple, sin explicación y sin promesa vacía. Escribe en los comentarios: 2026 será mi cambio de llave. No para convencer a nadie, sino para marcar una decisión. Seguimos. Porque lo que viene ahora no trata sobre hacer más, trata sobre dejar de permitir lo que te está manteniendo exactamente donde estás. Quinto, el punto de giro, lo que necesita ser eliminado hoy. Llega un momento en que intentar mejorar ya no es el camino. El camino pasa a ser eliminar. Y esto incomoda porque eliminar exige renuncia. Exige soltar cosas que parecen necesarias, pero que apenas alimentan el error silencioso que te mantiene atrapado. El giro no sucede cuando añades una meta más. El giro sucede cuando remueves aquello que está drenando tu vida sin que lo percibas.
Por eso, la decisión más difícil casi siempre es la más simple: dejar de alimentar lo que te debilita. El error que vimos hasta aquí crece porque es constantemente nutrido. Se mantiene vivo porque sigues ofreciendo atención, energía y tiempo a cosas que no devuelven dirección. Eliminar no es castigo, es protección. El estoicismo siempre trató la renuncia como un acto de poder, no como pérdida, sino como elección consciente. No eliminas porque odias algo, eliminas porque amas lo que estás intentando construir. Lo que necesita ser eliminado no es una sola cosa, es un patrón, un conjunto de comportamientos que juntos te mantienen reaccionando en lugar de conduciendo. Eliminar la exposición constante a lo que no depende de ti. Eliminar el impulso de responder a todo inmediatamente. Eliminar la necesidad de opinión para validar decisiones que ya deberían estar claras. Eliminar la comparación disfrazada de inspiración. Eliminar el hábito de transformar cada incomodidad en urgencia. Nada de esto parece grave aisladamente. Es exactamente ahí donde reside el peligro. Estos comportamientos no gritan, susurran. Dicen que solo te estás informando, solo te estás adaptando, solo te estás manteniendo actualizado. Pero, en la práctica, roban enfoque, debilitan decisiones y mantienen tu mente siempre volcada hacia afuera. Eliminar duele porque confronta al ego. Existe una parte de ti que se siente importante por estar siempre ocupado, siempre reaccionando, siempre sabiendo de todo. Cuando eliminas esto, surge un vacío extraño, un silencio. Y es en ese silencio donde la mente intenta convencerte de volver al patrón antiguo. Es aquí donde casi todos desisten, porque la eliminación no genera euforia, genera incomodidad. Y el ser humano fue entrenado para huir de la incomodidad, no para atravesarla. Pero los estoicos sabían: aquello que te fortalece raramente es cómodo al principio. Renuncia consciente no es vivir menos, es vivir con intención. Cuando eliminas estímulos innecesarios, no pierdes información, ganas claridad. Cuando eliminas reacciones automáticas, no pierdes sensibilidad, ganas control. Cuando eliminas el exceso, abres espacio para lo esencial. El punto no dice, añade esto, dice, elimina esto hoy. Porque si no eliminas ahora, el patrón se repite. Y si el patrón se repite, el año cambia, y tú continúas en el mismo lugar, tal vez más cansado, tal vez más escéptico, pero esencialmente igual. Séneca advertía que el hombre que intenta abrazar todo termina no sosteniendo nada. El enfoque nace de la exclusión. La fuerza nace de la decisión de no permitir que cualquier cosa tenga acceso a tu mente. Eliminar no significa aislarte del mundo, significa decidir cómo el mundo entra en ti. Es una diferencia enorme. Cuando no eliminas, vives a merced del próximo estímulo. Cuando eliminas, comienzas a crear un eje interno, un punto fijo desde el cual las decisiones pasan a tener sentido. La vida deja de ser reactiva y comienza a ser deliberada. Este es el punto de giro real. No es un ritual, no es una promesa, no es un giro simbólico de calendario. Es una decisión práctica, silenciosa y muchas veces invisible para los demás. Y exactamente por eso, poderosa. La mayoría de las personas espera el momento correcto para cambiar. Los estoicos cambiaban el comportamiento antes de que el momento llegara. No negociaban con aquello que sabían que debilitaba su mente. Mientras continúes tolerando lo que te drena, seguirás posponiendo la vida que podrías construir. Eliminar no resuelve todo, pero crea el espacio donde todo puede comenzar a resolverse. Y eso es lo que define si 2026 será apenas otro número o el inicio de algo diferente. No lo que vas a intentar hacer, sino lo que finalmente decidiste dejar de permitir. Si no eliminas esto ahora, el próximo año no te saboteará.
tú mismo repetirás el error pensando que todavía tienes tiempo. Sexto, cómo los estoicos creaban giros de vida sin anunciar nada. Existe algo curioso en todo cambio verdadero. Casi nunca hace ruido. No viene acompañado de discursos, promesas públicas o declaraciones emocionadas. Sucede en silencio, y los estoicos sabían esto mejor que nadie. Mientras la mayoría de las personas sienten necesidad de anunciar decisiones, los estoicos desconfiaban de ese impulso. No porque compartir fuera incorrecto, sino porque hablar demasiado suele debilitar aquello que todavía no está sólido. Una decisión frágil necesita validación externa. Una decisión firme se sostiene sola. Anunciar planes crea una ilusión peligrosa, la sensación de progreso antes de la acción. La mente recibe una pequeña recompensa solo por hablar. Y esa recompensa, aunque sutil, reduce la urgencia de actuar. El comportamiento cambia menos, pero el ego se siente satisfecho. Los estoicos evitaban esto. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para el público. Sus decisiones más importantes no eran exhibidas, eran practicadas. Entendía que la disciplina más poderosa es aquella que no necesita audiencia. Cambios profundos exigen energía concentrada. Y cada vez que explicas demasiado, justificas demasiado o prometes demasiado, esa energía se dispersa. El enfoque sale de la ejecución y va hacia la narrativa. Pasas a sostener una imagen en vez de construir una realidad. El estoicismo no es una filosofía de apariencia, es una filosofía de coherencia. Séneca advertía que el hombre sabio no vive para ser visto, sino para estar alineado consigo mismo. Cuando sientes necesidad de probar que estás cambiando, muchas veces todavía no has cambiado lo suficiente. Quien realmente se transforma no necesita convencer a nadie. Existe una fuerza extraña en el silencio. Elimina la presión externa, reduce la comparación, protege la decisión del juicio prematuro. Cuando cambias en silencio, no te distraes intentando corresponder a las expectativas de otros. No necesitas mantener una imagen, no necesitas explicar recaídas. Simplemente haces lo que necesita ser hecho, día tras día. Este es uno de los mayores contrastes entre quien cambia de verdad y quien solo intenta cambiar. Quien intenta, anuncia. Quien cambia, ajusta el comportamiento. Los estoicos entendían que la verdadera disciplina nace cuando nadie está mirando. Es fácil parecer fuerte cuando existe reconocimiento. Difícil es sostener elecciones cuando no hay aplauso ninguno. Es en ese escenario donde el carácter se forma. Cambiar en silencio también exige coraje, porque sin aplausos necesitas confiar en tu propia razón. Necesitas aceptar que por un tiempo nada parecerá diferente para los demás. El progreso será interno antes de ser visible. Y eso asusta a quien está acostumbrado a medir valor por la reacción externa. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejas de importarte lo que no depende de ti. Opiniones, juicios, expectativas. Todo esto deja de tener poder cuando estás demasiado ocupado haciendo lo que necesita ser hecho. El silencio protege la decisión de la duda. Cuando anuncias algo, cada pregunta se vuelve una brecha. Cada opinión se vuelve una prueba. Cada comentario contrario crea una fricción innecesaria. En silencio, la decisión madura. Se fortalece en la práctica, no en la conversación. Así es como los giros de vida suceden de verdad. No hay un día específico. No hay un discurso marcante. Existe apenas un comportamiento diferente repitiéndose por tiempo suficiente para alterar el rumbo de la vida. La mayoría de las personas confunde cambio con emoción. Los estoicos sabían que cambio es consistencia. No necesitas probar nada, no necesitas explicar nada, no necesitas convencer a nadie. Todo lo que necesita suceder, sucede adentro. Cuando eliminas el impulso de anunciar, algo se reorganiza internamente.
la atención vuelve a lo que importa. La mente se calma, la ejecución gana fuerza. Este es el giro silencioso que pocos entienden, y menos aún practican. Mientras unos hablan sobre lo que van a hacer en 2026, otros ya comenzaron a actuar, no porque sepan más, sino porque aprendieron a proteger sus decisiones del ruido. El cambio más poderoso no es el que llama la atención, es el que sucede sin que nadie perciba, hasta que ya sea tarde para dudar. Séptimo, práctica estoica, el intercambio interno que define 2026. Después de entender el error, eliminar lo que alimenta ese patrón y aprender a cambiar en silencio, surge la pregunta inevitable: ¿qué hacer en la práctica? No una teoría bonita ni un ritual simbólico, algo simple, repetible y silencioso, exactamente como los estoicos defendían. El giro comienza con un intercambio interno, un cambio sutil, casi invisible, pero profundamente transformador. Intercambiar reacción por elección. La mayoría de las personas reacciona porque nunca crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. Algo sucede, algo es dicho, algo aparece, y la reacción viene automáticamente. Este automatismo es lo que mantiene el error vivo. La práctica estoica comienza cuando interrumpes ese reflejo. No se trata de controlar emociones. Las emociones surgen. El punto es no ser gobernado por ellas. Epicteto enseñaba que entre lo que sucede y lo que haces existe un intervalo, y dentro de ese intervalo reside tu libertad. Pero ese intervalo no surge solo. Necesita ser entrenado. La práctica es simple, pero exige disciplina. Siempre que algo te provoca, una noticia, una crítica, una urgencia, un impulso de responder, no reaccionas inmediatamente. Haces una pausa, aunque sea por pocos segundos, y en esa pausa haces apenas una pregunta: ¿esto depende de mí? Si no depende, no entregas energía, no discutes, no te involucras emocionalmente, no rumias. Si depende, actúas con calma e intención, sin prisa y sin ruido. Esta pregunta parece pequeña, pero cambia completamente el eje de tu vida. Devuelve el comando hacia ti. Al principio, esto es incómodo. La mente va a insistir en reaccionar. Creará justificaciones, urgencias artificiales, sensaciones de que estás siendo pasivo. Pero no es pasividad, es control interno siendo entrenado. Poco a poco, algo cambia. Comienzas a percibir cuántas cosas antes dominaban tu día sin merecerlo. Cuántas reacciones automáticas drenaban tu energía. Cuántas decisiones eran tomadas más para aliviar ansiedad que para construir algo. Cuando la reacción pierde espacio, la elección gana fuerza. Esta práctica no sucede una vez por día. Sucede en microdecisiones, en el tono de voz que eliges, en el tiempo que das a un pensamiento, en el impulso que decides no seguir. Con el tiempo, la mente se calma. No porque los problemas desaparecieron, sino porque dejaste de absorber todo indiscriminadamente. El mundo continúa caótico, pero no te atraviesa de la misma manera. Es aquí donde la diferencia entre motivación y posicionamiento se vuelve clara. Motivación depende del humor, posicionamiento depende de decisión. La práctica estoica crea posicionamiento interno. Pasas a comportarte de acuerdo con principios, no estímulos. Y esto cambia tu rutina de forma profunda, aunque nadie lo perciba desde afuera. Las decisiones se vuelven más claras. El enfoque se profundiza. La energía deja de ser desperdiciada. Y tal vez lo más importante, dejas de esperar que el año cambie para cambiar junto. 2026 no comienza en enero. Comienza en el momento en que asumes control sobre cómo reaccionas a lo que sucede ahora. El calendario solo registra lo que la mente ya decidió. Este intercambio interno redefine el largo plazo. Cuando entrenas ese intervalo entre estímulo y respuesta, comienzas a construir consistencia, y la consistencia crea identidad.
Dejas de ser alguien que intenta y te conviertes en alguien que elige. No existe práctica estoica sin repetición. No existe giro sin pequeños actos diarios, pero existe algo liberador en percibir que no necesitas vencer al mundo. Necesitas apenas no perderte en él. Esta práctica no va a hacer tus días perfectos, va a hacer los tuyos. Y eso, silenciosamente, lo cambia todo. Este intercambio parece pequeño ahora, pero es exactamente él quien separa a quien entra en 2026 con control de quien continúa siendo llevado por la corriente. Octavo, identidad. ¿Quién necesitas dejar de ser para cambiar la llave? Ningún cambio real sucede mientras la identidad antigua continúa intacta. Puedes ajustar hábitos, eliminar estímulos, aplicar prácticas mentales, pero si continúas viéndote como la misma persona de siempre, todo esto se vuelve esfuerzo temporal. El giro verdadero exige algo más profundo: dejar de sostener una versión de ti que ya no sirve más. El error que recorre todo este video no es apenas comportamental, es identitario. Reaccionas a todo porque te ves como alguien que necesita reaccionar, como alguien que está siempre respondiendo al mundo, intentando acompañar, adaptarse, sobrevivir. Esa identidad es cómoda porque no exige responsabilidad total. Permite excusas, permite retrasos, permite la sensación de que las cosas simplemente sucedieron. Pero mientras sostengas esa imagen interna, ningún giro se mantiene. Los estoicos entendían que vivir de acuerdo con la propia razón exige coraje para abandonar máscaras. Epicteto decía que nadie puede evolucionar si no está dispuesto a desaprender. Y desaprender duele, porque significa admitir que una versión antigua de ti fue útil por un tiempo, pero ahora se volvió un límite. Existe un apego silencioso a la identidad antigua. Incluso cuando trae sufrimiento, puedes estar apegado a la imagen de quien está siempre cansado, o de quien es a sí mismo, o de quien intenta pero nunca logra mantener, o de quien necesita condiciones perfectas para actuar. Estas identidades funcionan como una ropa apretada. Al principio hasta parecen servir, pero con el tiempo limitan tus movimientos. Aún así, continúas usándola porque ya te acostumbraste a la incomodidad. Cambiar la llave exige quitarte esa ropa. Y esto genera miedo, porque sin ella no sabes exactamente quién serás. La identidad antigua, por peor que sea, es conocida. La nueva todavía no existe. Necesita ser construida en la práctica. Los estoicos no hablaban de convertirse en alguien mejor, como un ideal abstracto. Hablaban de vivir de forma coherente con la razón, de actuar como alguien que ya asumió responsabilidad sobre sí mismo. Esto significa dejar de verte como víctima de las circunstancias, dejar de definirte por los errores pasados, dejar de justificar reacciones automáticas como rasgo de personalidad. No eres reactivo, aprendiste a reaccionar. No eres disperso, te acostumbraste a la dispersión. No eres inestable, vives sin eje interno. Identidad no es esencia fija, es patrón repetido. Cuando entiendes esto, algo cambia. Percibes que no necesitas sentirte diferente para actuar diferente. La acción viene primero, la identidad se ajusta después. La filosofía estoica enseña que el carácter es moldeado en elecciones pequeñas, hechas cuando nadie está mirando. Es ahí donde la nueva identidad nace, no en el discurso, no en la promesa, en el comportamiento sostenido. Y tal vez el punto más difícil: cambiar la llave exige abandonar la narrativa de quien fuiste hasta ahora, no renegando el pasado, sino dejando de vivir bajo él. El pasado explica, no gobierna. Mientras continúes definiéndote por las versiones antiguas, seguirás repitiendo los mismos patrones. La mente buscará confort en lo conocido, aunque eso te mantenga estancado. La identidad futura que buscas no necesita ser imaginada, necesita ser practicada, un poco por día, en silencio, con firmeza. Dejar de ser quien fuiste no es negar tu historia,
es honrar el aprendizaje de ella. Y cuando este cambio sucede, algo fundamental se reorganiza. Ya no fuerzas más el comportamiento, pasa a ser consecuencia de quien decidiste ser ahora. Este es el giro más profundo, no el del calendario, el de la identidad. Mientras insistas en ser quien siempre fuiste, ningún año nuevo va a poder llevarte a un lugar diferente. Noveno, 2026. No va a transformarte. Tú decides antes. Existe una idea cómoda que mucha gente carga, la de que el tiempo va a resolver, que el próximo año traerá claridad, motivación, disciplina, como si el simple avance del calendario tuviera el poder de reorganizar la mente, corregir elecciones y alinear la vida. Pero el tiempo no transforma a nadie, apenas revela patrones, revela repeticiones, revela quién decidiste ser cuando nadie estaba mirando. Si nada cambia por dentro, el tiempo solo acumula versiones iguales de ti, apiladas unas sobre otras. Años diferentes, comportamientos idénticos, expectativas nuevas, reacciones antiguas. 2026 no llega como un punto de giro automático, llega como consecuencia de lo que toleraste, de lo que alimentaste, de lo que decidiste no eliminar. Todo lo que fue visto hasta aquí apunta hacia la misma dirección. El giro no sucede cuando algo externo cambia, sino cuando dejas de permitir que lo externo gobierne tu vida. No necesitas más informaciones, no necesitas un método nuevo, no necesitas esperar el momento correcto. Lo que cambia una trayectoria es asumir control interno antes de que el año comience. Los estoicos nunca creyeron en transformaciones repentinas causadas por el tiempo. Creían en decisiones sostenidas, en postura, en coherencia diaria, en actuar como alguien que ya eligió quién quiere ser, incluso cuando el mundo no cambia alrededor. Mientras muchos esperan que 2026 sea diferente, pocos perciben que están entrando en él con la misma mente que creó los años anteriores. Y esto no es mala suerte, es patrón. El error que atravesó todo este video no es complejo, es cómodo. Y exactamente por eso, peligroso, se mantiene vivo mientras crees que todavía tienes tiempo, que después ajustas, que no es tan grave. Pero la vida no cobra intereses altos de una vez, cobra en silencio. Cada día sin dirección no parece un problema. Cada concesión parece pequeña, cada reacción automática parece justificable, hasta que un día percibes que el tiempo pasó y continuaste girando en el mismo lugar. La buena noticia, y es real, es que esto no exige una revolución externa, exige una decisión interna. Decidir eliminar lo que drena, decidir reaccionar menos y elegir más, decidir dejar de sostener identidades antiguas, decidir actuar sin anunciar, decidir vivir con comando interno. Estas decisiones no hacen ruido, no generan aplausos, no cambian todo de un día para el otro, pero crean algo mucho más raro, continuidad, y la continuidad construye el futuro. 2026 no va a preguntar si estás listo, va a llegar de cualquier forma. La única diferencia será quién serás cuando llegue. Alguien todavía siendo llevado por las circunstancias, o alguien que aprendió a conducirse. No existe neutralidad aquí, o gobiernas tu vida, o algo va a gobernarla por ti. No porque el mundo sea cruel, sino porque es indiferente. El estoicismo nunca prometió confort, prometió dignidad. La dignidad de no vivir como rehén del azar, la dignidad de elegir incluso cuando es difícil, la dignidad de no negociar con aquello que debilita tu mente. Si este video cumplió su papel, no te dejó entusiasmado, te dejó lúcido. Y la lucidez es el inicio de cualquier giro real. Ahora existe apenas una pregunta que importa. No para responder en voz alta, no para explicar a nadie, sino para asumir internamente. ¿Vas a entrar en 2026 en automático o con control? Comenta, elijo controlar lo que depende de mí. Escribir esta frase no es para agradar al algoritmo,
Es un marco simbólico, un recordatorio público de una decisión privada, un compromiso silencioso con una postura diferente. Porque quien gobierna su propia mente no necesita un año nuevo para cambiar, pero cuando el año cambia, ya está adelante.